Tierra de escritores, música, nacionalismo y misterio, Irlanda tiene una belleza singular. Fue escenario de guerras y conflictos hasta muy entrado el siglo XX. Durante esos años existió un hombre que tuvo el privilegio de asistir al nacimiento de Irlanda como país independiente y también de proporcionar a la lengua inglesa la amplitud del simbolismo en la poesía. Estoy refiriéndome a uno de los mayores poetas de la historia de la literatura moderna, William Butler Yeats. Acompáñenme en este viaje por Irlanda para descubrir sus paisajes y su poesía. Aunque no se tiene constancia exacta de la fecha de su fundación, se sabe que la bahía donde se encuentra Dublín estuvo habitada desde hace miles de años por cazadores y recolectores. Fue territorio de celtas y asediado por vikingos y romanos. San Patricio recorrió sus paisajes, convirtiendo a sus habitantes al cristianismo y erigiéndose como patrono venerado de todo el país. Aquí en St. Stephen Green, este jardín céntrico de Dublín, situado a muy poca distancia de donde nació el poeta William Butler Yeats. Es a este poeta, William Butler Yeats, el que vamos a dedicar este programa. ¿Por qué? Fue, sin duda, uno de los grandes poetas de finales del siglo XIX y comienzo del XX. Ganó en los años 20 el premio Nobel, tuvo una enorme influencia en la poesía de la época y fue casi el autor de una mitología propia. Era irlandés, tuvo una fuerte tendencia nacionalista, sobre todo en su juventud, que luego fue matizando y fue pasando de lo político a lo mítico, a lo legendario, ¿no? Escribió mucho teatro. Fundó el teatro más importante de Dublín, el Abbey Theatre. Tuvo, insisto, una enorme proyección que fue también más allá de lo literario meramente. Él era un hombre entregado al esoterismo, creía en todo tipo de cosas fantásticas y mitológicas y feéricas. Y verdaderamente es una de las personalidades más atractivas, más impactantes de la poesía de todo el siglo XX. Estamos en la casa natal de William Butler Yeats, en Dublín, en Sandymount, que es una zona un poquito retirada de la capital. Aquí nació el 16 de junio de 1865. Era hijo de John Butler Yeats y Susan Pollexfen, que tuvieron 6 hijos, de los que sobrevivieron 4. En esta casa vivió 2 años. Su padre, que tenía el sueño nunca realizado plenamente de convertirse en un pintor famoso, se trasladó a Londres y allí en Londres vivió Yeats hasta los 16 años. De regreso a Irlanda en 1881, asistió William Butler Yeats al Erasmus Smith High School en la Harcourt Street, en el centro de Dublín. En ese tiempo es cuando comienza a nacer dentro de Yeats el poeta que será.
No hablaba demasiado y no poseía talento para los idiomas extranjeros. Tenía una ligera forma de dislexia y un escaso oído musical, dificultades que Yates siempre intentó rectificar durante su vida. Estaba fascinado por la entomología, manifestaba una fuerte habilidad para Euclides y el álgebra y siempre fue una persona bastante miope. Era un poco más alto que el resto de sus compañeros de clase y por lo general entraba en elaboradas conversaciones y discusiones sobre la vida y el arte. Cuando volvieron de Londres, la familia Yates tenía a William Butler aproximadamente 16, 17 años. Se vinieron a instalar en Howth, a unos cuantos kilómetros de Dublín, sobre unos acantilados con un bellísimo paisaje, en un cottage. Y desde ese lugar, todos los días, viajaban el padre, Jack y William, viajaban hasta Dublín. En esos viajes en tren iban charlando sobre poesía, sobre pintura. Fundamentalmente, su padre quería que William fuese pintor, como era el sueño también de él, que quería ser un gran pintor, a pesar de que la madre, en cambio, era mucho más favorable a la poesía. Y hasta tal punto que iban al estudio que tenía en York Street, en Dublín, el padre, y allí el padre pues intentaba iniciar a William en la pintura e incluso le matriculó en la Escuela de Arte, donde estudió William Butler. Nunca dejó del todo la pintura en el poeta, siempre hizo representaciones más o menos afortunadas para las reuniones de la Golden Dawn, etcétera, pero poco a poco se fue decantando cada vez más por la poesía. Sin embargo, siempre le dolió no haber tenido estudios universitarios por culpa de esa insistencia de su padre de orientarlo por el camino de la pintura. Y esa especie de resquemor que le quedó con la academia fue en parte compensado cuando, un año antes de recibir el Nobel, el Trinity College le concedió un doctorado honorario. Desde Dublín viajamos 200 kilómetros hacia el noroeste hasta llegar a Sligo, donde vivió entre los 7 y los 9 años y la familia de Yates pasaba meses de verano visitando a los abuelos Pollexfen. Ubicada en la desembocadura del río Garabogue, Sligo es una de las regiones más pintorescas de Irlanda. En su territorio se puede encontrar el Carroware, el mayor cementerio megalítico de Irlanda, y toda su mezcla de lagos, montañas, acantilados, ríos y bosques se enmarca en un paisaje de colores plenos que los amantes de la serenidad exploran con devoción. Aunque él nació en Dublín, como sabemos, toda la familia de su madre, Susan Pollexfen, viene de aquí, de Sligo. Y él tuvo una unión especial con este lado de su familia, con esta tierra, con el paisaje de este lugar, con el Ben Bulben, con el puerto, con Innisfree, etc. Este es el lugar del corazón de William Butler Yeats y también de su hermano Jack Yates, que tomó sus modelos para sus cuadros fundamentalmente de estas tierras. Aquí en Sligo, cerca del río Garabogue, en la calle Mankiewicz, está esta estatua reciente del poeta William Butler Yeats, edificada por suscripción popular de los habitantes de Sligo, el lugar donde él vivió, creó, imaginó prácticamente durante toda su vida, porque siempre tuvo a Sligo dentro de sí y en su cabeza.
los alrededores de Sligo hay muchos lugares que están ligados a la poesía y a la vida de Yeats. Uno de ellos es este, cerca de Ben Bulben, el monte emblemático de la zona. Esta cascadita aparece en un poema bien conocido de Yeats porque mezcla el recuerdo infantil con una presencia erótica ya adulta. Es un poema que normalmente en las escuelas solo aprenden un pequeño fragmento, el fragmento que habla de la cascada, pero en realidad si se lee en su conjunto el tono es diferente. Se llama Hacia el clarear del día el poema y dice: hay una cascada hacia el lado de Ben Bulben y en mi infancia me fue muy querida. Si viajase por todas partes, algo tan valioso no hallaría. Mis recuerdos habían magnificado mi infantil delicia tantas veces. La habría tocado como un niño, pero sabía que mi dedo solo iba a tocar fría piedra y agua. Enfurecido, llegué a imprecar al cielo porque en sus leyes había fijado que nada de lo que amamos demasiado se deja conmover por nuestro tacto. Soñé al clarear el día que el frío en mi nariz su rocío soplaba, pero ella, que junto a mí yacía, en más amargo sueño había mirado el maravilloso ciervo de Arturo, ese altivo ciervo blanco saltando de ladera en ladera en la montaña. Lisadell es esta casa georgiana que era propiedad del Constance Markievicz, aquel personaje legendario, revolucionaria, independentista, socialista a su modo, protectora de pobres y una gran dama con una familia muy linajuda, de viajeros por el Ártico, de exploradores. En su casa se alojó en diversas ocasiones William Butler Yeats. Lisadell y la luz de anochecida. Al sur abiertas las amplias ventanas y en kimono de seda dos muchachas, una gacela, ambas bonitas. Pero arranca un otoño desatando flores de la corona del estío. La mayor, condenada a muerte ha sido, perdonada, prolonga luego solitarios años y entre ignorantes ya vuelve a conspirar. Ignoro con qué sueña la menor, una vaga utopía, lo mejor, pero la estampa es de tal política. Ahora está ya marchita y demacrada. Se me ocurre a menudo ir a buscar a cualquiera de ellas para hablar de esta antigua mansión georgiana y a nuestra juventud volver la vista. Imágenes mezclar, la mesa, las charlas, en kimono de seda las dos muchachas, una gacela, ambas bonitas. En la vida de William Butler Yeats siempre hay unas personas que le fueron contando leyendas y que aumentaron su pasión, que yo creo casi instintiva, biológica, por lo fantástico, por lo maravilloso, por lo místico, como decía él. Primero fue en Howth, en el cottage cerca de Dublín. Tenían una especie de asistenta que cuidaba de los niños, que era la esposa de un viejo pescador y que era una fuente inagotable de leyendas, de historias, que fueron las primeras que zumbaron por la cabeza de Yeats. Pero luego aquí, en Sligo, había una criada de su tío materno, a cuya casa iba con mucha frecuencia Yeats. Se llamaba Mary Battle y parece que decían que tenía una visión paranormal, que veía pues, los duendes y los elfos y los diversos habitantes mágicos y todo eso se lo transmitía a los oídos ávidos del niño, de William Butler. Rosses Point, esta playa, este puerto, son lugares
que influyeron y que aparecen constantemente en poemas de William Butler Yeats, pero sobre todo están permanentemente presentes en la pintura de su hermano Jack. Prácticamente no hay un cuadro que no aparezca una referencia a algo de lo que Jack amaba más, que era este paisaje de Ross Point, este puerto en el que se entra con riesgo, ¿no? La prueba de que no era fácil y de que era un puerto en el que ocurrieron naturalmente pues, naufragios y desgracias es que hoy hay una estatua de la mujer de un pescador que tiende sus brazos suplicante a la espera de que vuelva del mar su ser querido. Es una imagen conmovedora y que recuerda también los peligros del mar que allí, como en tantos otros sitios, existían. Yeats también es un poeta que tomó a la casa como tema. Encontró en la metáfora del país casa, en este paisaje, lecciones de cultura y nobleza para un presente degradado. Su ideal viene a ser una compleja combinación de memoria de las largas avenidas y de las grandes casas de Sligo. Estamos en el Monte Cognarea, que es uno de los puntos más elevados de esta región de Sligo. Está a 300 metros sobre el nivel del mar y tiene una vista panorámica de 360 grados. Está rematado por este cairn, o sea, montón de piedras, que es una tumba primitiva, lo que llaman los arqueólogos una tumba de corredor, donde se dice que está enterrada la mitológica reina Maed de aquí de Connacht. Estamos frente a la isla de Innisfree, uno de los lugares centrales en la vida, en la juventud y en la obra de William Butler Yeats. Aquí vivió, pasó años felices desde su infancia y su adolescencia, nadó en estas aguas y sobre esta isla escribió uno de sus poemas, quizás no más elevados, pero desde luego de los más célebres. Para muchos de nosotros, Innisfree es un nombre que evoca Irlanda, a partir de la famosa película El hombre tranquilo de John Ford, del documental sobre esa película y sobre el ambiente de la película que hizo José Luis Guerín y que tituló precisamente Innisfree, y de tantas otras referencias literarias, musicales, etc. Pero, como digo, es quizá el poema de Yeats el que ha dado origen a toda la mitología que hoy hay en torno a Innisfree. Uno de las personas que yo desde hace muchos años le oía hablar de Yeats y con admiración y con interés, y que incluso ha influido en algunas de sus composiciones, es el poeta, novelista, ensayista Luis Antonio de Villena, y además viejo amigo, que ha tenido la amabilidad de querer estar aquí conmigo para charlar un ratito ante ustedes sobre nuestro Yeats. Yo creo que tanto en tu poesía como en muchas otras que hemos conocido, esa mezcla de simbología, leyenda, historia, o una historia transmutada por el camino de la simbología, etcétera, que es característica que yo creo que lo toma Yeats un poco de los prerrafaelitas, ¿no? Sí, en su inicio, en claro. su inicio, ¿no? Y eso yo creo que ha tenido una continuidad grande. Yeats, en efecto, se formó como poeta todavía en ese mundo que en Inglaterra venía del prerrafaelismo y que luego se mezcló de una manera sui generis con el simbolismo francés. Claro. Entonces, la mezcla esta que los ingleses llaman los 90s, o sea, la literatura de los 90, de 1800, es una mezcla de la tradición anglosajona de los prerrafaelitas, bueno, muy mezclada, con la tradición francesa del simbolismo. Y ahí es donde iban a un pub de Londres, que sigue existiendo, pero ya no literaturizado, el Cheshire Cheese. Ahí se reunían todos los jóvenes poetas que estaban en esa línea. Y ahí eso lo presidía, cuando iba Oscar Wilde, lo presidía algún gran ya maestro de la época, estamos hablando 1890 y muchos, 90 y tantos, y ahí
iba Yeats, que ya había publicado algún libro, pero era todavía un poeta joven y que estaba interesado en ese mundo simbolista, porque claro, el mundo simbolista, como tú dices muy bien, hace de todo símbolos. Puede ser un poema, que esos son los poemas de Yeats los mejores, poemas que cuentan, es decir, por eso son poemas de alguna manera claros, porque no se olvida el hilo de fondo de la narratividad, pero al mismo tiempo están llenos de una superestructura que está llena de símbolos que al principio eran los del simbolismo europeo de fin de siglo y que luego él fue agregando los símbolos de la cultura celta, que él estaba muy obsesionado con el renacer celta, con la búsqueda de las señas de identidad irlandesas, etc. Y luego con el tema de la teosofía. Realmente Yeats Sí, era un creyente. A mí me contó una vez en Inglaterra alguien que, bueno, ya muy mayor, que había conocido a Yeats, que Yeats se dedicaba unas horas todos los días a la meditación, pero a la meditación en estas cosas, no a la meditación budista, ni cristiana, ni nada parecido, sino a la meditación teosófica, que en realidad es ese conocimiento de Dios por las vías heterodoxas, es decir, nada católicas ni cristianas ni nada de ese tipo, por vías distintas, lo de Madame Blavatsky y todas estas cosas, y entonces él se lo creía, y en eso estaba metida también un personaje muy olvidado, luego muy olvidado fuera de Irlanda, en Irlanda no, que era Lady Gregory. Lady Gregory, que había sido, por un lado, era una independentista irlandesa, pero por otro lado, era una aficionada enormemente a la teosofía y también pertenecía a la Golden Dawn, donde estaba Aleister Crowley como personaje ya abracadabrante. En algún estudio cuentan siempre que Yeats, hasta que conoció a Lady Gregory, había vivido más bien mal. Quiero decir, como todo poeta joven, que evidentemente los libros de poemas no dan dinero, en Inglaterra tampoco. Bueno, es que de hecho el tipo de mitología que manejaba Yeats no la conocían tampoco en Irlanda. Claro, la mezcla de mitos celtas y teosofía hace que haya algunos momentos de Yeats que hoy día, o al menos desde hoy o desde hace 20 años, pueden resultar un poquito farragosos. Sin embargo, ahí viene bien el lector de Yeats, que es un autor que merece mucho ser leído, si se encuentra ese pequeño tropezón del momento de la acumulación de símbolos, acumulación de mitos, se puede saltar 5 o 6 páginas, porque se va a encontrar, o 10, porque se va a encontrar al Yeats más desnudo, que es quizá donde está el poeta, sea en verso, sea en prosa, el poeta en su real magnitud, que era realmente un poeta muy bueno. Por ejemplo, a Wilde no le dio tiempo a discrepar mucho porque murió pronto, y lo que pudo discrepar un poco de él, que creo que alguna vez salió en alguna de esas tertulias de Cheese Cheese, era por el tema de los mitos. Es decir, claro, es el que le reprochó Joyce también, claro, lo del teatro. Wilde es el que le volvió a decir que eso, bueno, que estaba muy bien, pero que no debía recargar con esto, y Wilde, en un tono muy propio, muy paganizante, que no le gustaría a Yeats, le dijo que en lugar de poner mitos celtas, le dijo, sí, que todos queremos mucho como irlandeses, pero usted debería mejor utilizar mitos griegos, porque los mitos griegos, claro, tienen una virtud. Vamos a decirlo seriamente, los mitos griegos son conocidos de toda la cultura occidental, mientras que los mitos celtas están en un apartadito. Pero luego, claro, ahí le vino a Yeats el problema posterior, que esto ya le enfrenta con Joyce y con otros, que es el de su adscripción al nacionalismo irlandés. La Biblioteca de Sligo y el Museo del Condado están ubicados en una iglesia presbiteriana diseñada y construida en 1851. Esta pequeña iglesia gótica fue convertida en la Biblioteca de Sligo en 1954. El edificio, ubicado junto a la biblioteca, se convirtió en el Sligo County Museum. Aquí dentro encontramos la Yeats Room, repleta de manuscritos, fotografías, cartas y artículos de periódicos asociados al poeta. Además, incluye la medalla y el diploma del Premio Nobel que obtuvo en 1923 y una colección de poemas desde 1889 a 1936. Aquí
En esta calle dublinesa de Merrion Square, los visitantes pueden pasear frente a algunas de las moradas más famosas de Dublín y de toda Irlanda. Aquí está la casa georgiana de Sir William y Esperanza Wilde, el número 1, donde nació Oscar Wilde. También está la casa de Daniel O'Connell. En el número 82 está la casa de William Butler Yeats, recordado por una placa principalmente como senador, porque ese era el cargo que tenía cuando vivió aquí. Y más adelante, muy cerca, en el 84, la de George Russell, que también fue pintor, escritor, inspirador de muchas cosas de Yeats. Quizá la figura hoy día más popular internacionalmente entre los escritores irlandeses del siglo pasado sea la de James Joyce. No por ser el más leído, sino porque parte de su mitología personal, Ulises, que transcurre todo él en Dublín, o algunas de sus narraciones de dublineses, incluso llevadas al cine, una de ellas, Los muertos por John Huston, etc., han contribuido a crear un aura en torno a la figura de James Joyce que casi le han convertido como en el prototipo del escritor del siglo XX. Joyce tuvo una relación ambigua con Yeats. Por supuesto, él admiró muchísimo a Yeats, abiertamente le toma como una de sus referencias, y Yeats le protegió y le apoyó en épocas muy complicadas. Por ejemplo, en el caso de la censura contra algunas obras de Joyce, por ejemplo, Ulises, contó con el apoyo decidido de Yeats, que desde luego siempre fue un gran enemigo de toda forma de censura. Sin embargo, Joyce publicó un artículo bastante ácido cuando se fundó el teatro irlandés. Joyce le reprochó el haberse entregado excesivamente al localismo, al pintoresquismo. A Joyce le molestaba que un talento tan universal como el de Yeats voluntariamente se circunscribiese y se encerrase en ocasiones en moldes excesivamente nacionalistas y localistas. Aquí en Dublín tenemos la Catedral de San Patricio, una de las iglesias más antiguas, muy renovada, pero que es una muy antigua lugar de culto cristiano a través de muchos siglos. Aquí en el siglo XVIII fue Dean uno de los grandes escritores de todos los tiempos, Jonathan Swift, autor de fábulas tan extraordinarias como Los viajes de Gulliver, maestro en cierta medida de Voltaire, luchador incansable contra la injusticia que aquejaba en aquel momento a Irlanda y también casi luchador contra todo lo que oprimía la dignidad y la libertad humana. Está enterrado aquí, en esta iglesia, con un epitafio que él mismo escribió. Yeats estaba centrado, muy preocupado con la figura de Swift, que fue una especie de emblema antagónico suyo, y le escribió él también un epitafio en respuesta al epitafio que había escrito el propio Swift. Y además le tiene como protagonista fantasmal, espectral, en una de sus mejores obras de teatro, Palabras escritas en el cristal de una ventana, en las que aparece, si no Swift, sí el fantasma de Swift. Estamos en Haggis Figgis, una de las librerías céntricas importantes de Dublín, y con Angus, que nos va a comentar qué actualidad tiene hoy la obra de Yeats, cuáles son los libros, las obras de Yeats que más público reciben. Sí, la poesía. La poesía. Sí, toda la gente compra poesía de Yeats todavía, porque la gente en Irlanda lee Mucha poesía, ¿no? mucha poesía, eso, y porque es conectado con la nacionalidad y algo y otras cosas así.
la Biblioteca Nacional de Irlanda tenemos la suerte de encontrar aquí en Dublín una gran exposición en torno a la figura de Yeats. Realmente es magnífica, está basada en las donaciones que a lo largo de los años ha hecho la familia, hasta el punto de que esta biblioteca conserva la mayor colección mundial de manuscritos y esbozos de Yeats. Tanto su mujer como su hijo Michael, que murió muy recientemente, en el 2007, hicieron donaciones y hoy se recogen en esta excelente exposición que cubre un poco todos los aspectos de la vida de Yeats. Los aspectos públicos, de hombre que apoyó al nacionalismo, la independencia de Irlanda, incluso llegó a ser senador, por supuesto su vida poética, su vocación teatral, que la mantuvo a lo largo de toda su vida y que fue quizá la pasión de su vida, las mujeres de su vida, porque Yeats fue un hombre que tuvo muchas mujeres, unas como amante, otras como amigas. De hecho, casi todas las que fueron primero amantes luego siguieron siendo amigas de él durante toda la vida. El mundo esotérico, el mundo de la Golden Dawn, de las sociedades secretas, de las apariciones espiritistas que tanto le gustaban a él. En fin, creo que además de eso está, por supuesto, memorabilia del escritor. Está su anillo, están sus últimas gafas, está la medalla del premio Nobel que le concedieron en el año 1923. En fin, yo creo que es una completísima exposición sobre la figura del gran poeta y que podemos disfrutarla dentro de nuestro propio recorrido, podemos disfrutar como un gran regalo esta exposición que nos hemos encontrado aquí en la Biblioteca Nacional de Irlanda en Dublín. Dublín es una ciudad de escritores. Tiene una cantidad de literatos por metro cuadrado a lo largo de su historia como yo creo que otras muy pocas. De hecho, aquí estamos en el Museo de los Escritores de Dublín, donde se recogen recuerdos, memorabilia de todos esos autores. Ha dado nada menos que 4 premios Nobel. George Bernard Shaw, William Butler Yeats, Samuel Beckett y Seamus Heaney. Pero también ha dado muchísimos más escritores de todos los tipos, desde autores experimentales, humorísticos como Flann O'Brien, autores clásicos del terror como Bram Stoker, el autor de Drácula, Sheridan Le Fanu, el autor de Carmilla y tantas otras historias de terror. Por supuesto, la figura de Oscar Wilde, que aunque no ganó el Nobel, probablemente es más conocido que muchos de los que lo han ganado. Este museo verdaderamente es no solamente el Museo de los Escritores de Dublín, sino también un recorrido por muchos de los grandes escritores de finales del siglo XIX y del siglo XX. El dragón contra el que tuvieron que luchar los escritores irlandeses en el siglo pasado era la censura, una censura puritana, exageradísima, que además había tomado a los escritores como enemigos personales. Las obras de teatro, las novelas, los relatos, todo lo que hacían era visto con lupa y muchas veces prohibido, de tal manera que la mayoría de los que se fueron, Oscar Wilde, Joyce, que publicó el Ulises en París, etc., huyeron de una censura castradora que estaba acabando con la enorme floración y con la enorme riqueza de la literatura irlandesa. Otra de las obsesiones de Yeats fue el teatro y allí también intentó plasmar sus ideas estéticas y políticas. En este punto debemos introducir a otro personaje fundamental en la biografía de Yeats, Lady Augusta Gregory. La autora de Cuchulainn in Muritem había conocido a Yeats en 1894 y, encantada por el poeta, se convirtió en su benefactora. Le prestó dinero para que pudiera abandonar el trabajo periodístico con el que Yeats se ganaba la vida y así dedicarse por completo a su arte. En 1902, Yeats asumió la presidencia de la Irish National Dramatic Society y se dedicó a conseguir fondos para fundar un teatro que él mismo dirigiría.
Por eso llegamos hasta este lugar, el Abbey Theatre, que se convirtió en el Teatro Nacional de Irlanda. Abrió sus puertas en 1904, antes de la instauración del Estado irlandés. Yeats y Lady Gregory definieron la visión y la ambición del Abbey Theatre en un manifiesto donde se proponían llevar al escenario las profundas emociones de Irlanda. Probablemente uno de los lugares más visitados de Dublín, quizá junto con la estatua de Molly Malone y la de Oscar Wilde, es el Temple Bar, de la calle Temple. Este establecimiento que lleva más de un siglo funcionando, en el cual ha habido encuentros de escritores, de intelectuales, hay música en vivo y corre libremente la cerveza Guinness, el whisky Jameson y los demás espirituosos propios de Irlanda. Aquí venía de muy joven, Yeats con su padre. Venían los dos, el padre le leía poesías, le hablaba de pintura, le hablaba de arte. Es uno de los lugares de relación que tenían el padre y el hijo. Y por supuesto muchos otros escritores y la mayoría de la gente que está ahí que no está escribiendo precisamente sino bebiendo. Viajamos hasta Galway, capital del condado que lleva el mismo nombre y ubicado en la costa oeste de la isla. Es una preciosa ciudad medieval, dueña de una extraordinaria riqueza cultural. Es imposible entender Irlanda sin aludir a las carreras de caballos. Es una afición nacional absoluta, como la poesía o como la cerveza Guinness. Y, por supuesto, también su literatura tiene muchas menciones memorables a las carreras de caballos, una de las más conocidas en el Ulises de James Joyce. Pero quizá lo más hermoso que se ha escrito sobre carreras de caballos en ninguna lengua ni en ninguna parte sea el poema de Galway de William Butler Yeats. Durante casi toda su vida, William Butler Yeats intentó infructuosamente casarse con Maud Gonne, la joven, y luego no tan joven, revolucionaria, artista, ardiente nacionalista y bellísima, según él siempre la describió, que fue su amiga y su cómplice intelectual y le impulsó a extremos nacionalistas en su juventud, pero que nunca cedió a su voluntad de convertirla en su esposa. Y finalmente, en 1917, se casa con George Hyde Lees, Yeats tenía ya 52, una joven de 25 años que era buena escritora, que tenía un gran conocimiento de esoterismo, fue precisamente reuniones esotéricas como se conocieron, era una gran aficionada al ocultismo, como Yeats lo fue toda su vida, y ella, a pesar de que Yeats le incitaba a escribir, ella le dijo que no, que prefería dedicarse a estudiar y orientar en lo que escribiera el propio Yeats. Y así lo hizo durante toda su vida, le dio 2 hijos, una hija y un hijo, y una estabilidad, por lo menos hogareña. Nada más casarse, al año siguiente de casarse, el año 18, Yeats compró esta vieja torre normanda que estaba totalmente en estado de decadencia y la restauró y la convirtió en una vivienda de verano a la cual ellos pues, vinieron seguido prácticamente 10 años. En el Museo Kiltartan de Gort, cerca de Galway, se conservan todo tipo de memorabilia, de recuerdos de la larga y fructuosa relación que mantuvieron Lady Augusta Gregory y el poeta William Butler Yeats. Fueron amigos durante más de 30 años. Lady Gregory fue una especie de segunda madre, una madre intelectual, incluso cultural para Yeats. Lo albergó en su castillo de Coole, colaboró como mecenas y como autora, porque ella también escribía teatro
en el Abbey Theatre. Fue un apoyo, una inspiración, una persona a la que, sin duda, Yates debió muchísimo a lo largo de su vida. El Gran Parque de Coole estaba compuesto por 7 bosques, cada uno con su propio nombre, con sus propias especies de árboles, con sus propios animales, martas, y cada uno de ellos también con un poco de personalidad diferente. A Yates le gustaba pasearse por todos ellos y como entre unos y otros solía haber un pequeño vallado, una separación cerrada, Lady Gregory le había dado una llave para que él pudiera abrir los accesos de cada uno de los paseos por los 7 bosques y pudiera transcurrir por toda esta maravillosa propiedad. Luego de recibir el premio Nobel, Yates siguió escribiendo. Quizás sea La Torre, de 1928, la obra maestra de Yates. El libro comienza con el poema Rumbo a Bizancio, donde Yates escribe: no es un país para ancianos. Los jóvenes se abrazan, hay pájaros en los árboles, generaciones que mueren cantando, cascadas de salmones y mares de caballas, peces, aves y carne que en verano celebran cuanto ha sido engendrado, cuanto nace y muere. Con una salud delicada llegó hasta la ciudad de Roquebrune, en la Riviera Francesa. Luego de unos días en cama, murió el 28 de enero de 1939. Era un día oscuro y frío, como dice Auden en el poema que le escribió en su memoria. Fue enterrado en Francia, pero más tarde, en 1948, fue trasladado a Drumcliff, como era su voluntad. Hasta allí viajamos al cementerio situado a 8 kilómetros al norte de Sligo por la carretera número 15. Yo creo que el nacionalismo fue un problema para el propio Yates. Es decir, aunque los nacionalistas irlandeses han reivindicado mucho a Yates, en realidad no tienen mucho derecho a reivindicarlo, porque sí, Yates jugó con el nacionalismo, pero como tú has dicho, no era un nacionalista violento, en ningún caso, eso en ningún caso. Era un nacionalista sentimental, pero a su vez con problemas íntimos de él, porque él, sintiéndose irlandés, porque era irlandés, parte de su familia era irlandesa, y porque creía en todos estos mitos celtas, al mismo tiempo se sentía británico. Es decir, los 3 grandes escritores irlandeses que uno recuerda, quitando a Yates, que son Wilde, James Joyce y Samuel Beckett, los 3 tienen... Pero Bernard Shaw es que también vivió siempre en Inglaterra. Vivió siempre en Inglaterra. Estos no. Bueno, Oscar Wilde vivió en Inglaterra, murió en París, pero los otros se marcharon, no de Inglaterra, se marcharon de Irlanda, se marcharon al continente, a París, Joyce incluso a Trieste y después a Zúrich, y nunca más volvieron a Irlanda. No, ninguno, ni Wilde, ni Joyce, ni Beckett, volvieron ni una sola vez a Irlanda. Es decir, cuando se fueron a los 20 y pocos años, no volvieron nunca más. Yo a veces he pensado si esto no es una mera casualidad del destino. Lo que quiero decir, y lo que es bueno que el lector, o que el lector que vaya a leer a Yates entienda, es que en Yates hay un conflicto interno sobre su propia identidad nacional. Quiero decir que él, evidentemente, es irlandés, se siente irlandés, ha apoyado la independencia de Irlanda, pero no deja de sentirse un escritor inglés. Entonces, como es un escritor inglés que ha apoyado la independencia de Irlanda, eso es un no man's land, una especie de tierra de nadie, donde yo creo que él se debió sentir a menudo muy incómodo, sobre todo a partir de 1923 o por ahí, a pesar del prestigio que tenía por el Nobel, etc., se debió sentir esencialmente incómodo. Y ahí encontró algo que no se esperaba, que es que tuvo mucho más, volvemos a lo de Auden, tuvo mucho más eco en Inglaterra que en Irlanda. Es decir, los irlandeses seguían leyendo las baladas y las historias de los mitos celtas, y los ingleses fueron a leer su mejor poesía, la que estaba ya un poco desnudada de todos estos mitos. Y entonces la gran influencia de Yates como poeta, como maestro de poetas, la tiene con los poetas ingleses de la generación
esta de Oden, Spender, Louis MacNeice, Christopher Isherwood, son esos los que reciben la herencia de Yeats, que es curiosamente los que menos se podían esperar, porque estos no tenían Nada que de ver con el nacionalistas mundo de y Cujulay. nada de irlandeses. En el poema Bajo el Ben Bulben, Yeats escribe su despedida. Poetas irlandeses, aprended vuestro oficio, cantad todo lo que está bien hecho, burlaos de los que ahora crecen informes desde los pies a la cabeza. Sus corazones y cabezas están sin memoria, vilmente nacidos de viles hechos. Cantad a los labriegos y después a los tenaces caballeros campesinos, la santidad de los monjes y luego la risa salaz de los bebedores de cerveza. Cantad a los señores y señoras alegres que fueron sepultados en arcilla a lo largo de 7 siglos heroicos. Volved la mente a otros días para que en días venideros podamos ser aún el indómito pueblo irlandés. A la puerta del cementerio de Drumcliff encontramos un memorial con unos versos juveniles de Yeats que servirán para cerrar este viaje que hemos hecho por la Irlanda del gran poeta. Dice en estos versos, que titula «Desea él los paños del cielo». Dice: «Si del cielo tuviera yo los bordados paños, bordados de dorada y plateada luz, los azules, los mates y los oscuros paños de la noche y del día y de la media luz, si los tuviera yo, los pondría a tus pies. Pero como soy pobre, solo tengo mis sueños, y tan solo mis sueños he puesto yo a tus pies. Pisa con tiento entonces, porque pisas mis sueños». Con esto acabamos este programa dedicado a la obra, la figura, la personalidad compleja, esotérica, amante y también implicada políticamente y significativa de la identidad nacional irlandesa de William Butler Yeats. Sin duda, una de las figuras literarias más importantes del siglo XX.